No, no, hablemoslo precisamente porque, y le pregunto a usted, coronel, ¿cree, con todo lo que ha pasado, cree que realmente merece una depuración la policía, las Fuerzas Armadas, con todos los cuestionamientos, con todas las cosas, con el caso de los narcogenerales, con el caso del señor Nasa, con el caso de hoy de los audios, con todo lo que se ha evidenciado? Obviamente siempre lo hemos dicho sin generalizar, porque las instituciones no pueden desaparecer, siempre lo hemos dicho. No es que la gente va a decir son malos y hay que desaparecer a la policía. Aguántese. ¿Qué hacemos sin policías? ¿Qué hacemos sin militares? O sea, la institucionalidad no puede desaparecer. Pero ¿qué pasa, coronel, con estas cosas? No podemos quedarnos de brazos cruzados y peor un gobierno que no quiere actuar, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios ejes. Primero, el accionar que tienen las instituciones de seguridad del Estado, tanto la seguridad de la integridad territorial como son las Fuerzas Armadas y de la seguridad interna que maneja la Policía Nacional, Ya. cuyas tareas están en la Constitución de la República. Esas instituciones tienen que ser fortalecidas. Frente a eso tenemos la otra. ¿Qué está pasando con las fuentes que generan el crimen organizado? Ya. Entonces, nosotros estamos viendo ahorita, mi querido Nelson, un efecto, pero no debemos tratar el efecto sino encontrar la causa que produjo, porque caso contrario vamos a ser solamente reactivos y no vamos a ser prospectivos. Entonces, Ujú. hay que fortalecer a la institución de control, pero también hay que velar quién entra a la institución de control y velar qué es lo que está pasando con la gente que vienen a formar los nuevos cuadros del crimen organizado. A ver, hace más de una década que tuve la oportunidad de estar operando en Frontera Norte, tuvimos varios éxitos con las unidades militares controlando la frontera. Nuestras fronteras son extremadamente permeables, Ok. permeables. Entonces tiene que haber realmente un deseo de controlar y también tener los medios. Si Ujú. las Fuerzas Armadas no tienen los recursos, si la Policía Nacional no tiene los recursos, Nelson, ¿cómo pueden operar? Claro. Entonces aquí existe una negligencia política porque tienen que asignarse los recursos. No le puedo exigir a la institución que cumpla si no tiene los recursos. Siguiente, el talento humano. Si el talento humano no es adecuado, si entramos a un proceso de una fábrica, usted tiene un insumo, tiene un proceso y tiene un resultado. Así Si es. el insumo es malo, por más que el proceso sea bueno, el resultado es malo. Entonces Total. está pasando algo en la gente que entra a las instituciones. Entonces, realmente se ha visto que de aquí mandos medios, gente que entra a las Fuerzas Armadas, a la policía, realmente ya no entran hoy por mística profesional. De pronto los que hemos sido más de 30 años que entramos de cadetes, subtenientes, nunca pensamos ni en el sueldo. Pero ahora ya la gente dice, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas le dan estabilidad económica. Usted puede cobrar, le pagan a tiempo los sueldos, usted tiene un retiro, se puede retirar de las funciones ya a los 20 años. O sea, hay ciertas consideraciones por el tipo de trabajo. Pero ya Claro. los jóvenes ya no entran con una visión de servicio, es a ver, ¿qué voy a hacer? Apenas entran en vez de estar operando y existe realmente no existe realmente una decisión en los mandos de que realmente se trabaje con la población. Le voy a dar un ejemplo porque ha sido un deterioro. El golpe que se da a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, esto no es de ahora, Nelson, es un proceso de más de 2 décadas que han sido golpeadas las instituciones. Usted dice que le falta civismo a Entonces, quienes desean entrar, más o menos. pero hay otra cosa, como se vuelven realmente enemigos del crimen organizado, el transnacional, etcétera, usted tiene que contaminar. Tenemos que ver lo que pasó en Colombia. En Colombia estaban infiltrados ya en Fuerzas Armadas y tuvieron que autodepurarse con jueces sin rostro, porque caso contrario, eso pasaba. Por ejemplo, la guerrilla captaba en las poblaciones que no tenía mucha injerencia el gobierno, captaba desde niños a la guerrilla, captaba desde niños y les enseñan a manejar dinero, manejar armas y hacer una vida fácil. ¿Y por qué le voy a indicar, Nelson, que ha sido un deterioro de las instituciones desde antes? Y le voy a decir por qué esto ya es un plan no solo que pasa aquí en el país, sino es un plan regional. Ya. Es un plan de la región, de estabilizar la región y la seguridad. Antes las Fuerzas Armadas, le voy a dar un ejemplo, tenían asignaciones para hacer relaciones con la población civil y ayudar al cordón fronterizo. Ya. Llegó un gobierno de los gobiernos pasados y dijeron, ¿cómo así están los militares metidos con la población civil? Eso no les corresponde a ustedes. Les sacaron a los militares de eso. Antes se hacía acción cívica, se hacía apoyo al desarrollo. Los militares Mm. estábamos con la gente en la frontera para evitar justamente que la influencia de la guerrilla y el narcotráfico
está atrás de esto, capten a nuestros jóvenes. Pero Ya. entonces se rompe esto, le alejan, los 20 kilómetros que debe haber de seguridad de la frontera ya no existen. Se pasan, nosotros hemos destruido laboratorios de droga en la frontera, se cruzan, esconden las armas, cruzan el río Mataje, esconden las armas y se van al otro lado. Nosotros les vemos. Hay una ausencia de las Fuerzas Armadas colombianas para patrullar. Hablan de 200.000 hectáreas de coca. ¿Y por qué no están las Fuerzas Armadas de Colombia ahí? Claro. Ahí, no están. Esconden en el lado ecuatoriano, la frontera ecuatoriana es muy permeable, las Fuerzas Armadas no tienen los recursos. ¿Y cómo queremos entonces? Lo más seguro es infiltrarse, y eso ya lo avisoramos. Esa gente se infiltra y las caletas ya no le ponen pues en la frontera, ya le ponen adentro, le esconden en las ciudades, le esconden en las casas. Entonces, no existe la decisión política, no existen los recursos y además tenemos falencias porque se fuga la información. ¿Cómo podemos creer nosotros Ok. que un determinado operativo, que lo llaman en la policía, u operación, se realiza y ya se enteraron? ¿Cómo se fugó la información? Es porque dentro de la institución se fuga esto y ya no hay sorpresa. Claro. Ese Entonces, tipo de cosas.